es malo. Si Dios se hizo hombre, claro, sin pecado, pero hermanos, recuerde usted que con nuestras herramientas humanas, con nuestros bienes, hemos hablado de la mayordomía del dinero y hemos entendido que con nuestros bienes podemos servir a Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Amén. Muchos dicen, yo si tuviese riqueza, esa gente que paga por la quimioterapia, y tendríamos un aparato que ya no les queme y los mata, porque la cobalto los mata más que los sana, pagaríamos por un aparato de mejor resolución, ¿o no, hermano? Para ayudar a los enfermitos de cáncer. Podríamos servir al Señor y ayudar a nuestros semejantes con dinero. Entonces, ¿por qué pensamos que con el cuerpo no podemos ponerlo en servidumbre para también honrar al Señor? ¿Qué diferencia hay entre un billete y su carne, y su cuerpo? Son materia, le cuento. Los dos son materia. Dividiendo, quitando la parte espiritual, ¿no? Sí podemos servirle al Señor. Es más, recordamos en Juan, el primer milagro que el Señor hizo está en el capítulo 2. ¿Usted se acuerda de cuál fue el milagro primero que Jesús hizo? Cuando su ministerio aún no había empezado, tenía nada más unos cuantos discípulos y va con María, su madre, a un evento social. ¿A qué fue Jesús, hermano? ¿O una boda es un evento religioso? No, él sigue siendo un evento social. Era parte de la sociedad judía, la celebración de una boda, y era muy importante socialmente, por cierto. La bendición o la maldición se veía desde la boda. Si la boda era como así, pues decía, ay, esto no va bien. Los judíos eran muy materialistas, hermano. Evaluaban mucho las cosas, la bendición o la maldición, por las posesiones materiales. Y en aquella boda, empezando la boda, el primer día de 7, faltó ¿qué? ¿Y cuál fue el primer milagro del Señor? ¿Qué? Satisfacer una necesidad ¿qué? Corpórea, humana, social. No tenía nada de espiritual ese primer milagro, más que mostrarnos el poder del Señor al convertir, al cambiar totalmente un elemento en otro. Eso es sobrenatural, eso es un milagro. Pero el fin del milagro, hermano, era calmar la ansiedad de los padres, de los organizadores del evento, que iban a mostrar una total falta de planificación. Iba a ser un fracaso, iba a ser para aquel novio y aquella novia, aquel nuevo matrimonio, un dolor en el corazón, que el día de su boda, que en el primer día de su boda no había vino y todos los invitados estaban llegando. Ese fue el primer milagro del Señor. No fue la sanidad de alguien, no fue un endemoniado. Amén, hermano. No fue una cuestión espiritual propiamente dicha. Ahora, vayámonos al parte medular del tema. Primera de Corintios capítulo 6, usted conoce ese texto y es el texto base cada vez que se habla de este tema. En Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, dice así la palabra: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué, hermanos? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Ignoráis que vuestro cuerpo, vuestra parte psíquica, no vuestra parte neumática. En el griego había la parte psíquica, la sige, y la neuma. La parte neuma es la parte espiritual. El cuerpo tenía dos partes, la parte sige y la parte neuma. La parte neuma, la parte espiritual. Pero está hablando claramente en el original, hermano: ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué es, hermano? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Perdón? ¿Qué dice la última parte de esa pregunta del 19? ¿De quién somos? Somos de nosotros mismos. Este es mi cuerpo, ese es su cuerpo. ¿Si es inconverso? Sí. Amén, hermano. Si es inconverso, si es incrédulo, ese cuerpo es suyo.
Pero el día que usted aceptó a Cristo y abrió las puertas de su corazón a Jesús, ese cuerpo no es más suyo. La palabra dice que es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Cristo nos ha comprado con precios de sangre. Y el cuerpo que era nuestro pasa a ser propiedad de Jesús. No digo amén. Pero lo entienden, se lo entendemos bien. Claro, hermano. Verso 20. ¿Por qué? Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué? Glorificad. ¿El qué, hermano? Es un verbo imperativo, porque está en esa conjunción, conjugado de esa forma. Glorificar, si quiere glorifique a Dios los lunes o los domingos, glorifique al Señor cuando esté enfrente de sus padres, glorifique al Señor cuando los hermanos lo vean. No, ¿verdad? Glorificar todo el tiempo. Pues, ¿a quién? A Dios, ¿en qué? ¿En qué, hermano? Mayordomía del cuerpo. Esa es la base textual de nuestro tema. Y en vuestro espíritu. Hermano, si somos capaces de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, créame que glorificarle en el espíritu viene por añadidura fácil. No podemos decir que andamos en el espíritu cuando no glorificamos al Señor en nuestro cuerpo. Podemos. Los cuales son de Dios. Ambos, cuerpo y espíritu, son del Señor. En el creyente. En el creyente. Así que, hermanos, primer punto importante para los que toman nota, la propiedad del cuerpo, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece el cuerpo? Al Señor. Veamos un texto más en Romanos capítulo 12. Ahí unas 8 páginas atrás. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros... Así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros... No. Así pues, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Yo voy al culto, usted está en el culto siempre, hermano. ¿Cómo estoy en el culto? Por la misericordia del Señor, y es un ruego hacia los hermanos, a la iglesia: presente el cuerpo vivo, santo, en sacrificio agradable al Señor. Verso 2. Aquí es donde fracasamos. Todos fracasamos ahí. Ahí fracasamos todos. Siervos, sacerdotes, pastores, obispos, apóstoles, laicos, hermanos de banca. Pues, aquí son hermanos de silla, no son evangélicos sino que sillélicos, pero cualquier hermano fracasa en este punto. No os conforméis. ¿Cuál es el problema del cristiano hoy día, hermano? Se conforma. ¿A qué se conforma? A este siglo, a la moda, al lenguaje, a la música, al baile en las iglesias. A que en algunas iglesias toman poco, pero toman, no entran en borracheras abiertas, solo en borracheras secretas. Bueno, eso no puede ser. No se conforme a las cosas de este mundo. Ahí es donde fracasamos todos. Y algunas iglesias, obras y pastores y grandes líderes están trayendo el mundo a la iglesia. ¿Por qué? Es la única forma de tener a los jóvenes. Ayer yo veía con dolor como acá en esta iglesia solo habían 5 jóvenes en el culto. ¿Cómo es posible, hermano, que habían solo 5 jóvenes en el culto y había una buena palabra predicándose acá? Yo le aseguro que si hacemos una estrategia de traer a un rapero, no de eso que canta bien raro para el mundo, viniesen un montón de jóvenes, quizás le quitáramos clientela hasta la discoteca. Pero no, porque no nos vamos a conformar a este siglo, sino dice la palabra, y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Verso 2: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Hermano,